Hoy mis compañeros Luciana, Sebastián y yo, César, vamos a hablar sobre la conversión de números decimales a hexadecimales, un proceso fundamental en la informática y en la electrónica. Durante esta presentación veremos paso a paso cómo se realiza esta conversión, con ejemplos prácticos y un código en PCInt acerca de este mismo tema. En el otro video encontrarán también a Luciana, Andrés y Kenneth con aristas de binarios y un código también en PCInt acerca de dicho tema. Bueno, ahora yo les voy a estar explicando un poco acerca de qué es el sistema decimal y el hexadecimal. Para empezar, el sistema decimal está compuesto por 10 dígitos o 10 números del 0 al 9 y es el que comúnmente más utilizamos en nuestro día a día. Por otro lado está el sistema hexadecimal, el cual, como su nombre también lo indica, está compuesto por 16 valores. En este caso, del 0 al 9 se mantienen igual, pero de aquí en adelante del 10 hasta el 15 se van a estar intercambiando los números que normalmente ya conocemos por letras, como en este caso A, B, C, D, E y F. Para convertir un número decimal a hexadecimal vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a dividir el número decimal entre 16. Como vemos acá, para el ejemplo escogimos el número 95. Posteriormente, al hacer la división, esto nos generará un cociente y un residuo. Estos dos datos tenemos que conservarlos. El residuo va a ser un dígito del número hexadecimal, como vemos acá. Por ejemplo, nos generó el residuo 15. Esto en la tabla del hexadecimal corresponde a la letra F. Posteriormente vamos a tomar el cociente y repetir la división por 16 hasta que el cociente sea 0. Esto nos va a indicar que ya no podemos dividir. Hasta ahí terminamos el proceso. Por último, vamos a ordenar los residuos de abajo hacia arriba para obtener el número hexadecimal final. Vemos acá, los dos residuos son 5 y 15. Como 5 fue el último residuo que nos dio la última división, va a ser el primer número de nuestro nuevo número hexadecimal. Como dije, estos se leen de abajo hacia arriba. Por último, va a ir el 15 y quedaría 515. Pero como dije en el paso 3, 15 corresponde a F en la tabla hexadecimal, así que correctamente el número sería 5F. Vamos a avanzar con unos ejemplos de conversión. Vemos acá, escogemos el número 125. Importante esto que voy a recalcar. ¿Qué significa este 10 entre paréntesis? Que el número es un decimal. Lo mismo pasa aquí con este 16 igual entre paréntesis, que el número va a ser un hexadecimal. ¿Por qué aclarar esto? En el sistema, tanto hexadecimal, decimal y octal, hay números que se comparten. Igual pasa con el sistema binario, solo que este no es muy común. Como veremos que esto nos va a ayudar para guiarnos y no confundir algún sistema. Avanzando con la conversión, vamos a ver el número 125, lo tenemos que dividir entre 16 para hacer la conversión respectiva. ¿Cuántas veces cabe 16 en 125? 7 veces. En total estos serían 112. Hacemos la resta respectiva, el resultado, el residuo será 13. El cociente es 0, no lo es. Vamos a continuar con la división. Agregamos el cociente y ahora lo dividiremos de nuevo por 16. ¿Cuántas veces cabe 16 en 7? Ninguna. El residuo será 7. Y el cociente es igual a 0. Si lo es, termina el proceso. Acá entra el paso 5. Como lo expliqué anteriormente, lo leeremos de abajo hacia arriba. Esto nos indica que el 7 va a ser el primer número y el 13
el segundo. Pero como verán, en el sistema hexadecimal, como lo explicó Sebastián, a partir del número 10 empiezan a hacer letras. El 3 equivale a la letra D. Entonces, el resultado será 7D base 16. Como dije, esto nos indica que el número efectivamente es un hexadecimal. Continuando con otro ejemplo de conversión, veremos aquí el número 254. Lo dividiremos entre 16. ¿Y cuántas veces cabe 16 en 254? 15 veces. Este será nuestro cociente. Esto nos da en total 240. Realizamos la resta correspondiente y esto nos da como resultado en el residuo 14. ¿El cociente es 0? No lo es. Continuaremos con la división. Lo 15 lo dividiremos entre 16. ¿Cuántas veces cabe 16 en 15? Ninguna. El cociente será 0. Ahí terminamos el proceso y nuestro residuo será el número 15. Ahora, lo leeremos, como dije anteriormente, de abajo hacia arriba. Esto nos da 1514. Pero recordaremos, en el hexadecimal no existe como tal el 15 ni el 14, así que lo cambiaremos por las letras correspondientes, que sería la F y la E. Entonces pasamos del 254 en base 10 a FE en base 16. Con otros ejemplos de la conversión vamos a utilizar el número 540. Entonces lo queremos pasar a hexadecimal. Para hacerlo más cómodo y fácil vamos a dividir el 540 en 54 y entonces lo vamos a dividir entre 16. En este caso sería multiplicándolo por 3, nos daría 48 y a la hora de hacer la resta nos daría 6. Bajamos el 0 que nos había quedado y volvemos a repetir el proceso. 60 entre 16, volvemos a multiplicarlo por 3 ya que es el que más se le aproxima, nos daría 48. Volvemos a hacer la resta y nos daría 12. Como en este caso ya el residuo que nos quedó es inferior a 16, hasta aquí llegaría y lo guardaríamos. Pero si nos fijamos el cociente, el 33 sí es superior. Entonces volveríamos a repetir el proceso hasta que este cociente nos dé como resultado 0. Entonces sería ahora 33 entre 2, 33 entre 16, perdón, y sería multiplicándolo por 2. Nos daría 32 como resultado y a la hora de hacer la resta nos daría 1. Como nuevamente el 1 es inferior, lo guardamos y volvemos a repetir el proceso hasta que nos dé 0. Sería 2 entre 16, sería multiplicándolo por 0 y nos volvería a dar el mismo resultado. En este caso, ya reorganizando los valores, nos daría 21C en base 16. El C es porque este es el equivalente que tiene el número 12 en la tabla de hexadecimal. Y ahora para continuar con un cuarto y último ejemplo de las conversiones, sería utilizando el número 725. Entonces volvemos a dividirlo para hacerlo más cómodo y primero agarramos el 72 para dividirlo entre 16, que sería multiplicando el 16 por 4, nos daría 64 y hacemos la resta y nos daría 8. Bajamos el 5 que nos había quedado y volvemos a repetir. 85 entre 16 sería multiplicando el 16 por 5 y nos daría 80. Hacemos la resta y nos daría como resultado 5. En este caso ya el residuo es inferior a 16, lo guardamos y continuamos con el cociente hasta que nos dé 0. Entonces sería 45 entre 16, lo multiplicamos por 2, nos daría 32 y hacemos la resta y nos daría 13. Volvemos a guardar este residuo y repetimos el proceso hasta que nos dé 0. Entonces sería 2 entre 16, multiplicamos por 0 y nos volvería a dar el mismo resultado. Entonces reorganizamos los valores y nos daría 2 de 5 en base 16. Este D es porque, en efecto, el valor de 13 en la tabla de hexadecimal corresponde a la letra D. Y con eso terminaríamos los ejemplos de la conversión. Y ahora pasaríamos a ver otro tipo de ejemplos,
pero presentados por la compañera Luciana en el programa PSEINT. Hola, mi nombre es Luciana Herrera Vargas. A continuación voy a explicar el algoritmo en PSEINT para convertir un número decimal a hexadecimal, así como el diagrama de flujo correspondiente que se puede ver a este lado. Primeramente vamos con la explicación del algoritmo. El algoritmo desarrollado recibe un número decimal positivo y lo convierte a su equivalente en decimal. Entonces, vamos por partes. Primero tenemos la declaración de las variables, que se inicia definiendo estas variables que se ven acá, que es decimal y residuo de tipo entero, el hexadecimal de tipo cadena, donde se almacenan los resultados, y los caracteres, que son una cadena que contiene 16 símbolos hexadecimales, que son los que se ven acá. ¿Por qué llega hasta 16? Porque como se explicó anteriormente, al estar haciendo el procedimiento de dividirlo entre 16, al llegar a 16 va a dar 1, si da 1 equivale al 0 y se devuelve, por lo que solo tiene 16 símbolos. Seguidamente esto va a la entrada del número. Entonces, al correr este código, se solicita al usuario que se ingrese un número y lo almacena en la variable decimal. Luego de esto se hace la verificación del número. Se verifica si el número ingresado es negativo. Si lo es, imprime un mensaje que sería el número debe ser positivo. Y terminamos el algoritmo, por lo que si la persona o esto se equivoca al ingresar un número, se debe correr el programa nuevamente. Luego vamos con el proceso de la conversión, que va de la siguiente forma. Si el número es válido, iniciamos la variable hexadecimal como una cadena vacía y entramos en un ciclo de mientras el decimal sea mayor a cero, se va a seguir realizando la división y se utiliza este tipo de división, ya que ese tipo de división va a devolver números enteros. Entonces, en cada iteración calculamos el residuo. Luego se busca el carácter correspondiente en caracteres con la subcadena caracteres residuo más 1, coma residuo más 1. Después agregamos ese carácter al inicio de hexadecimal, dividimos decimal entre 16 y se descarta la parte decimal utilizando esta línea de código. Luego de esto, hay un punto de manejo de un caso especial, que es cuando el ciclo termina y verificamos si hexadecimal sigue vacío. Y es así, le asignamos el valor 0, ya que significa que el número ingresado fue un 0. Entonces, para mostrar el resultado, finalmente se va a imprimir el mensaje que el equivalente en hexadecimal es, y se va a imprimir el valor de toda la operación realizada. Asimismo, va funcionando el diagrama de flujo con todo esto: el inicio de declaración de variables, la entrada de datos, lo de la condición inicial si es negativo, el bucle de la conversión, que la estructura es mientras el decimal sea menor que 0, se va a seguir realizando esta división y verificando hasta que sí llegue a ser 0 y termine. También se incluye la verificación de la cadena vacía, que si eso es un valor 0, si el decimal es 0, lo que va a imprimir va a ser un 0, porque es 0. Y finalmente la salida del resultado. Entonces ahora vamos a correrlo para que se vea un ejemplo de la ejecución, que acá está la terminal. Entonces, un número, por ejemplo, 255, se va a ingresar y lo va a resolver, que de una vez es FF. Y se finaliza la ejecución. Vamos a probarlo otra vez. Entonces vamos a ingresar el caso especial, que sería 0. Ven, va a regresar 0. Efectivamente
el código, por decirlo así, el algoritmo en PSeInt funciona de forma correcta. En PSeInt se genera automáticamente el diagrama de flujo a partir de lo que se escribe a este lado. Entonces probemos un último ejemplo. Vamos a poner este de acá y el equivalente a hexadecimal sería este. Finalmente, durante todo este video, analizamos el algoritmo y esta operación de sistema numérico de decimal a hexadecimal y el proceso siempre sigue la misma estructura de división entre 16, validación, conversión y salida del resultado.